Ante todo, agradezco mucho la invitación de Compliance 360 por la invitación. Siempre para mí es un gusto poder venir y disertar este tipo de temas que están en actualidad, que evidentemente pues han generado bastante preocupación e interés por parte de la comunidad académica. Mi exposición pretende ser provocativa y busca también reflexionar en algunos temas, tanto del gobierno corporativo como de compliance. Al final de la sesión será un placer responder a sus preguntas, pero en todo caso también voy a indicar mi correo electrónico para que en cualquier momento ustedes puedan hacerme llegar sus consultas, porque evidentemente hablar de gobierno corporativo y de compliance es un tema muy hermoso. A mí me tomó 4 años estudiar el gobierno corporativo, ya que fue mi tema de tesis doctoral. Así que en una hora pues es complicado que pueda condensar todo ese tema. Pero bueno, siempre habrá ocasiones para poderlo seguir desarrollando y siempre pues un gusto poder participar. Y una vez más agradezco a los chicos de Compliance 360 por la invitación. Permítame por favor compartir mi presentación y comenzamos. Bien, bueno, básicamente el tema que voy a desarrollar está vinculado al nombre del evento. En realidad pretendo hacer una relación entre el gobierno corporativo y el compliance, corporativo principalmente. Quizás en otros momentos podamos un poco hablar ya sobre la influencia del gobierno corporativo y el compliance administrativo o laboral o de protección de datos, que también son temas interesantes. Pero también hoy en día existe ya el compliance a nivel tecnológico. Bueno, a lo largo de mi exposición empezaré a desarrollar ya los temas de gobierno corporativo, pero pretendo ya irlos desarrollando, ¿no? Con el tema de compliance. Cosa que así, una vez que lleguemos a tocar el tema ya en sí del cumplimiento normativo, pues ya tengamos una idea de cómo se va a practicar, ¿no? En concreto. ¿Ya? Entonces, acompáñenme un poco a descubrir este tema tan interesante que es el gobierno corporativo y su relación con el compliance. De hecho, hasta hace poco, yo les confieso, me sentía un poco cohibido de poder estudiar compliance porque principalmente pues me había vinculado más al tema del gobierno corporativo, pero ya en la práctica uno se va dando cuenta pues que evidentemente ambos temas son como hermanos y no puedes solamente desarrollar uno si no dedicas tiempo también al otro, porque en realidad tienen mucha relación y uno sin el otro no pueden existir. Bien, de hecho, el gobierno corporativo nace precisamente de los conflictos que existen en los gobiernos de las empresas, ¿no? Y evidentemente hablar de los conflictos en las empresas también es como si habláramos pues en el sector público, ¿no? Aquí en las empresas existen accionistas, existen administradores, existen pues proveedores, trabajadores, y evidentemente siempre hoy en día van a haber conflictos entre ellos, ¿no? Y evidentemente, pues nosotros vamos a encontrar pues que el derecho a través de sus diversos márgenes, mercantil, laboral, administrativo, va estableciendo las reglas de juego que hacen que una empresa funcione bien. Pero a veces no se puede hacer eso y muchas veces implica pues crear mecanismos como el gobierno corporativo para solucionar esos conflictos. De hecho, el profesor Brian Jeffings, profesor de Derecho de la Universidad de Cambridge, justamente menciona que las probabilidades de conflictos entre inversores y administradores han estado en la empresa siempre y van a continuar siempre que las empresas existan en este mercado. Y eso es evidentemente algo que nos va a acompañar siempre porque esto es como si habláramos si en algún momento el Poder Judicial va a desaparecer. Y nosotros sabemos que no va a suceder eso porque la sociedad siempre va a estar en conflictos. Igual va a suceder en el caso de las empresas. Siempre van a tener conflictos entre sus grupos de interés, entre quienes la conforman, directa o indirectamente, y eso evidentemente pues, nos hace ver que mecanismos como el gobierno corporativo y el compliance son esencialmente importantes porque la idea hoy en día es ya no tanto confrontar los conflictos, sino prevenirlos. ¿No? Eso es muy importante tenerlo presente. Y por eso es que el gobierno corporativo junto con el compliance son mecanismos muy eficientes que hoy en día nos acompañan justamente en esta dinámica nueva, que incluso yo diría de enfocar el derecho desde otra perspectiva.
¿no? A mí me enseñaron el derecho en el sentido de que había que practicar el litigio jurídico, ya sea societario, civil, penal, y mi vida iba a ser evidentemente estar siempre en los despachos jurídicos y siempre en el Poder Judicial. Pero cuando uno ve temas de compliance, se da cuenta que no necesariamente hoy en día es que hay que hacer frente al conflicto, sino hay que prevenir o generar las condiciones de que no se presente. Y si se presenta, hay que reducirlo en su máxima, en su mínima expresión, ¿no? Entonces, eso hoy en día también es lo que significa para mí gobierno cooperativo y compliance. Bien, si tenemos que hablar de compliance y gobierno cooperativo, evidentemente uno tiene que partir de la empresa. Y uno tiene que partir de la empresa porque la empresa hoy en día, pues, tiene diversas perspectivas, ¿ya? Y diversas perspectivas porque, así como a nosotros nos gusta el fútbol, ¿no? Y en el fútbol tenemos que escoger si nos gusta el Real Madrid o el Barcelona, sin renunciar a que nos gusta el fútbol como tal, pues en el ámbito empresarial uno tiene que partir siempre, ¿no? De que sí, trabajo en el mundo corporativo, me gusta la práctica corporativa, pero ¿cuál es la visión de empresa que yo busco? Independientemente del concepto que uno tenga sobre empresa, llámese como parte de una organización, llámese como en base a la teoría del principal y el agente o en base a considerarla como parte de los costos de transacción para una actividad económica. Independientemente de esas teorías que hablan y se enfocan a desarrollar la actividad empresarial, uno tiene que decir, oye, ¿cuál es la visión empresarial que hoy en día se trabaja? Pues existen evidentemente dos o hasta tres, diría yo. La primera es pensar que la empresa, ¿no? Es evidentemente una institución, una entidad que está dirigida a satisfacer las expectativas, las prioridades de los accionistas. Muchos de ustedes habrán estudiado derecho societario y saben que toda sociedad anónima o comercial como tal se constituye gracias a los aportes de los accionistas y evidentemente el gerente y el directorio están a su servicio, ¿no? Pues esa visión que ustedes van a encontrar en la Ley General de Sociedades se debe a esta visión de teoría de la agencia que lo crearon en su momento Jensen y Mecklen. Frente a esta visión que impera incluso en nuestra Ley General de Sociedades peruana, existe otra teoría desarrollada por Friedman en base a las contradicciones que en su momento generó el profesor Milton Friedman, es que él considera que una empresa hoy en día pues está enfocada no solamente a generar riqueza o bienestar a las personas que son los accionistas, sino también para los que son los grupos de interés directa o directamente vinculantes a la empresa. Y eso lo vamos a enfocar hoy en día cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de apoyo social a las personas, ¿no? Que de alguna manera ya copa la agenda empresarial, ¿no? Y existe una tercera visión que es esbozada por Blair and Stutt, que son profesores de la Universidad de Estados Unidos, que evidentemente nos dicen que la empresa es un trabajo en equipo que involucra que tanto el accionista o inversor como el gerente como el trabajador, pues son en equipo y entre ellos se basa el trabajo y la realización de una empresa. Bien, ¿por qué hablo de estas tres perspectivas? Que existen muchos más, de hecho. Porque cuando uno habla de gobierno corporativo y uno habla de compliance, hoy en día el compliance y el gobierno corporativo no necesariamente están para proteger los intereses de un accionista, ¿ya? Sino están para prevenir que haya riesgos externos que perjudiquen a la empresa y por ende al accionista, ¿ya? Y es más, hay riesgos legales o riesgos operativos que hoy en día existen y que pueden afectar a la empresa en general. Y esos riesgos a veces no son causados por el accionista, sino pueden ser causados por un trabajador, pueden ser causados por un proveedor. Entonces, hoy en día, si tú hablas de compliance, tienes que tener presente que la visión empresarial está en pensar que la empresa, ¿no? Busca prevenir conflictos, ¿ya? ¿Ya? Que le pueda ocasionar a la sociedad y que esto puede haber sido hecho por alguno de sus grupos de interés, llámese trabajador, llámese proveedor, ¿no? Y si uno está con una visión de repente más de proaccionista, uno tiene que partir de la idea que el compliance está para garantizar el interés de quien ha puesto el capital para el funcionamiento de la empresa.
Entonces, la visión desde este momento es que, ¿cuál es esa visión que yo manejo cuando quiero hablar de compliance? Repito, aquí podemos discrepar y decir, bueno, a mí me gusta la Alianza Lima o me gusta la U, pero lo que no vamos a discrepar es que nos gusta el fútbol. Entonces aquí, bajo la visión empresarial, hay que partir de qué perspectiva yo manejo y eso es el principal consejo, que es el primero que yo animo siempre cuando uno estudia compliance y gobierno corporativo. Ahora bien, cuando el profesor Ronald Gilson, profesor de Stanford, nos habla del sistema operativo de la empresa, justamente se está refiriendo a que hoy en día las empresas deben contar con sólidas estructuras de organización y de funcionamiento para funcionar adecuadamente y evitar que el mercado la saque o que la competencia la saque del mercado. Pero visto desde una perspectiva de compliance y de gobierno corporativo, es que la visión del profesor Gilson es toda empresa hoy en día tiene que, ¿no?, buscarte mecanismos y para eso se tiene que organizar que hagan que no salga del mercado. Y evidentemente el compliance, ¿qué es lo que busca? Que una empresa no salga del mercado. Esa es la principal función del compliance y del gobierno corporativo, ¿ya? Ahora, la visión del compliance y gobierno corporativo va a ser básicamente un enfoque interdisciplinar. Y aquí, cuando hemos hablado y hemos empezado a hablar del gobierno corporativo y compliance, hemos empezado a hablar de economía, hemos empezado a hablar de administración, y vamos a también hablar de derecho, porque estas dos instituciones no se pueden entender de manera aislada si solo lo vemos desde una perspectiva o jurídica o administrativa o económica. Es una visión integral que ustedes deben entender que se entiende de manera conjunta, ¿ya? Entonces aquí es que cuando uno habla de compliance, también interactúa con otros profesionales que nos ayudan básicamente a entender, si somos abogados, oye, el profesional en economía nos dice cómo trabaja el compliance desde una perspectiva de reducir costos externos para la empresa. El que ve la parte ética dice cómo implementamos la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Y bien, al final, tanto el gobierno corporativo como el compliance básicamente ¿qué buscarán? Proteger los intereses de los inversores y de sus grupos de interés. Bien, aquí voy a pasar rápido. Básicamente hablar de gobierno corporativo implica entender que es un mecanismo de autorregulación que está pensado evidentemente para proteger a los accionistas o a los grupos de interés que se crea conveniente. Muy bien, cuando hablo de autorregulación, estamos partiendo de la capacidad de una empresa de poder, ¿no?, crear sus propias normas que le permitan implementar en su organización para prevenir amenazas internas o externas, ¿ya? Una amenaza externa es cuando el Estado le puede imponer una multa a la empresa. Una amenaza interna es cuando en el interior de esta hay casos de acoso, ¿ya? Entonces, en base a las reglas de autorregulación, una empresa crea normas internas que busquen prevenir ese tipo de amenazas y otras más, ¿ya? Y aquí también entra un concepto a tallar que es la necesidad de reducir costos de agencia. Cuando hablamos de gobierno corporativo, siempre hay que ver cómo reducimos costos de agencia, que implica, oye, cómo evitamos, ¿no?, que los derechos de toda la empresa, si quieren ponerlo así, o de solo de los accionistas, se perjudique. Entonces, el gobierno corporativo tiene esa razón de ser, hacer que una empresa se mantenga en el mercado, pero también de esa manera garantizar que un accionista haya puesto capital para su funcionamiento o de repente, bajo la visión que se maneje, también garantizar los intereses de los demás grupos de interés, llámese trabajadores, etc. Bien, cuando hablamos de autorregulación en el gobierno corporativo, chicos, tengan ustedes presente de que aquí existen varias teorías de la autorregulación. Yo solamente voy a hablar de una, que es la que se aplica para el gobierno corporativo y para compliance. Básicamente, que lo que es la corregulación. La corregulación, básicamente, hoy en día, ¿por qué se genera? Porque el Estado promueve normas que incentivan a que las empresas puedan, ¿no?, implementar programas de gobierno corporativo, programas de compliance y las implementen en su funcionamiento, ¿no? Y a cambio da un premio, ¿ya?
Típico ejemplo del premio, la 3424 que está regulando hoy en día lo que son la responsabilidad administrativa, compliance. ¿Qué te dice? Usted, recuerde que hoy en día las personas jurídicas tienen responsabilidad. No hay problema, pero si usted implementa un modelo de gestión, llámese gobierno, llámese programa de compliance, usted va a tener una atenuación en la pena, ¿no? Y solamente bastará que haya un informe de la SMB que el fiscal lo pedirá y con este informe a favor de la empresa, y donde se indique que, bueno, su programa está correcto, que funciona bien, el fiscal podrá hasta pedir menos pena o de repente ya no pedir. Entonces, básicamente, fíjense ustedes, esa norma que está en la 3424, ¿qué es lo que está haciendo? Está, ¿no?, promoviendo que cualquier empresa, pequeña o grande o mediana, cree su propio programa de cumplimiento, incentivada a que si en algún momento, pues en su interior o externamente cometen un delito, ¿no? Pues bueno, acreditando que cumplieron un programa de cumplimiento, pues con eso, ¿no?, puedan ver reducida su sanción. Ya está. En el ámbito, por ejemplo, de competencia, hoy en día el código, la norma que fomenta y sanciona y sanciona cuando hay alguna restricción a la libre competencia, por ejemplo, nos muestra lo siguiente, que si una empresa acredita programas de cumplimiento y colabora con la autoridad de la competencia, su multa se va a ver reducida entre 5 a 10%, ¿no? Entonces, fíjense que aquí el gobierno, no, o el Estado no te dice y no te impone que tú tengas programas de cumplimiento, solo te motiva. Y eso es a manera de corregulación. Corregulación, ¿por qué? La empresa se autorregula y el Estado fomenta esa autorregulación a cambio de un premio. Bien, otro punto que tienen que tener presente es que el gobierno corporativo, al igual que el compliance, han nacido para gestionar o prevenir cualquier tipo de riesgos, ¿ya? Es decir, que cuando una empresa se crea como tal, siempre, pues, en su actividad puede generar riesgos operativos que ponen en peligro, oye, que esta empresa pueda salir del mercado, ¿no? Un riesgo operativo, ¿cuál es? Oye, pues en una empresa minera, no sé, las turbinas o las chancadoras están fallando y si no funcionan, no hay extracción del mineral, ¿no? En una pollería, si es que el horno se malogra, pues hay riesgo de que no haya venta ese día. Entonces, todas las empresas siempre viven rodeadas de riesgos operativos. En el ámbito jurídico, hoy en día también se han generado riesgos, ¿no? Que se van a presentar dependiendo el tipo de empresa en la que exista. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy vinculado mucho al ámbito educativo, universitario. Entonces, por ejemplo, en una universidad, sea el tipo que sea, ¿cuál es el riesgo que ésta siempre va a tener cuidado de que no se presente o de reducir su peligro? Oye, pues los riesgos por acoso, ¿no? Los riesgos de repente de maltrato, ¿no? De repente, pues en una empresa de confecciones, ¿no? A lo mejor, pues el riesgo es más laboral, no se cumple con el pago de las gratificaciones, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos, pues dependerá de cada empresa el que cada una de ellas tendrá su propio riesgo y tendrá que ver la manera de evitar que se produzca. ¿Por qué? Porque si esos riesgos se presentan, y el Estado te atrapa, te puede sancionar, ¿no? Entonces, a través del compliance, motivado por el gobierno corporativo, justamente una empresa tratará de gestionar sus riesgos para evitar que no la sancionen en caso la encuentren, ya sea por el Estado u otra entidad pública, ¿no? Ya les decía, ejemplo, si yo no pago gratificaciones o beneficios laborales a mis trabajadores, mientras no me descubran, no pasa nada. Pero viene la inspección, descubre que no les he pagado, me imponen una multa. Entonces, ese es un riesgo al cual yo voy a seguir viviendo si es que no pago. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenirlo? Pagar. Entonces, el compliance tiene esa función, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos justamente que hay una noción de promoción de la sostenibilidad y a largo plazo. En efecto, esto es algo que los jueces a veces no entienden.
Una empresa, cuando implementa compliance, lo hace porque quiere evitar cualquier perjuicio a su reputación. Ahora le llaman también eso riesgo reputacional, que implica que por un escándalo salga del mercado o se vea afectada su productividad. A veces hay empresas tan grandes que, que a las multas no les interesan. Ustedes van a ver en el medio legal, local, y se van a dar cuenta que hay muchas empresas que constantemente son multadas y multadas y bueno, persisten en eso, no tienen problemas. ¿Ya? Entonces, a veces las multas no son un incentivo suficiente para unas empresas a dejar de cometer infracciones, pero lo que puede incomodarlas es cuando venden poco. Ustedes habrán recordado el caso de una famosa empresa comercializadora de lácteos, ¿no? Que tuvo altas pérdidas el año pasado, justamente por un escándalo que tuvo una de sus marcas, ¿no? Entonces, eso a las empresas les duele más que muchas veces, ¿no? Una multa. Otro caso, Facebook. Ustedes han escuchado que Facebook, por ejemplo, fue acusada porque había mal utilizado la base de datos de sus suscriptores y los había entregado pues, a una empresa que trabaja temas políticos, por decirlo así. Entonces, oye, el escándalo fue tan alto que el fundador tuvo que salir y pedir disculpas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hoy en día las empresas muchas veces reaccionan más por la bajada de ventas que por una multa. Y otro punto que hay que tener presente de la razón de ser del gobierno corporativo y del compliance, pues yo me atrevería a decir también que en el caso de Sudamérica es proteger a los socios o accionistas minoritarios, ¿ya? O sea, los accionistas minoritarios en Sudamérica sobre todo son la razón de ser del gobierno corporativo, ¿ya? Y también del compliance. ¿Por qué? Porque evidentemente en el Perú, como ustedes saben, pues vivimos rodeados de sociedades comerciales que son básicamente o cerradas, ¿no? Son SACs, ¿no? O en todo caso son sociedades anónimas que pueden ser abiertas, pero que tienen muy pocos accionistas o buena parte de la participación accionarial está en manos de unos cuantos, ¿no? Entonces, cuando hay alguna decisión y esta afecta, va a afectar a los minoritarios en provecho de los mayoritarios. Entonces, el profesor Reyes Villamizar justamente nos dice que la razón de ser el gobierno corporativo es proteger el valor del accionista minoritario también. Bien, aquí un poco para recapitular, el gobierno corporativo es el conjunto de principios que se destinan a mejorar el gobierno de la empresa, ¿ya? Y se cumple bajo principios de responsabilidad, transparencia, independencia y respeto a la estructura de propiedad. Básicamente, esto lo que significa es que el gobierno corporativo son normas de autorregulación que una empresa voluntariamente las impone a su organización con el objetivo, ¿no?, de evitar que se presenten riesgos que puedan perjudicar su presencia en el mercado. ¿Cómo lo vemos esto a nivel jurídico? ¿No? Entiendo que aquí el público es más de derecho, por ejemplo. Esto lo vamos a ver en los famosos deberes fiduciarios. Esto lo vamos a ver en los famosos deberes y derechos de los accionistas. Esto lo vamos a ver en las funciones que tienen el directorio y que tiene el gerente general. Esto lo vamos a ver también en lo que son las labores de los asambleístas, ¿no? Sí, los asambleístas de las obligaciones. Entonces, fíjense ustedes que el gobierno corporativo, si bien es cierto, tiene una visión, por decirlo así, más de administrativo, más de administración, pues sí se traduce en el derecho. Porque uno que ingresa como gerente o como director, en virtud al deber de lealtad, o en virtud al deber del secreto, o en virtud al deber de diligencia, tiene que gestionar la empresa, ¿no? Apegado a ese deber y cumpliendo las pautas del gobierno corporativo. ¿Ya? Tiene que decir que él tiene que asegurarse que la información en una empresa sea transparente, de acceso a todos, tiene que asegurarse que los accionistas reciban la información que necesitan, ¿no?
tiene que asegurarse pues de que ningún derecho de un accionista minoritario se vea afectado, tiene que también asegurarse que toda decisión considere o los intereses de los accionistas o de repente los demás grupos de interés, de acuerdo a la visión que ya hemos dicho. O sea, si nos vamos un poco por derecho societario, el gobierno corporativo, ¿no? Descansa bastante en manos de los administradores, llámese directorio y llámese gerente general. Bien, ahora, yo les he dicho del gobierno corporativo que gestiona riesgos, ¿no? Ya, y el gobierno corporativo ya gestiona riesgos porque evidentemente estos pueden perjudicar la presencia de una empresa en el mercado, ¿no? Y estos riesgos están vinculados a diversos aspectos que pueden hacer que una empresa desaparezca. Son riesgos medioambientales, riesgos de gobierno y riesgos sociales. Fíjense ustedes que, oye, hoy en día, por ejemplo, y esto lo escuchaba yo, un profesor de Derecho Penal, en el ámbito medioambiental, ¿no? Hoy en día las empresas corren el riesgo de que, oye, pues las multen por, por contaminar, ¿no? O les impongan alguna pena en el ámbito penal justamente por incumplir la normativa medioambiental. Y hoy en día ya la Corte Suprema ya está empezando a discutir el tema de la importancia, ¿no? Del compliance, por ejemplo, ¿no? Diciendo, bueno, pues toda empresa pues se gobierna, tiene que tener cuidado con el respeto al medio ambiente y tiene que ver la manera, ¿no? de evitar contaminar o de gestionar que pueda contaminar el medio ambiente. Entonces, hoy en día, toda empresa, a nivel medioambiental o a nivel social, laboral, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? En el Perú tenemos mucha inclinación por incumplir derechos laborales o de repente por manipular su cumplimiento. Entonces, una empresa muchas veces vive rodeada de esas tentaciones. Entonces, cuando pase por ahí una fiscalización y encuentres que han incluido o que has incumplido alguna legislación, te van a sancionar. Entonces, esos riesgos hoy en día se buscan evitar. Esos riesgos de incumplimiento a nivel medioambiental o social, laboral entre paréntesis, se busca evitar. ¿Ya? Entonces, aquí voy a juntar un poco la relación entre compliance y gobierno corporativo. El gobierno corporativo es quien administra la empresa. Lo hace para proteger los intereses del que tiene el capital o del grupo de interés. Ya, este señor, como busca proteger los intereses del accionista, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a emitir políticas de gobierno, normas autorregulatorias para que eso suceda. ¿Y qué va a hacer el compliance? El compliance, en virtud a estas políticas de gobierno, ¿qué va a hacer? Va a implementar normas que se aseguren de que una empresa y los trabajadores y todos los grupos de interés cumplan esa política. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes van a ver las famosas ISOs, ¿no? Entonces, implementando las ISOs, eso es parte del compliance y eso ayuda a materializar una política de gobierno. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que aquí el compliance y el gobierno corporativo van de la manito. ¿Ya? Pero no solamente tengan ustedes presente que existe, pues, medio ambiente y lo social como una preocupación de la empresa que podría poner en peligro su presencia, sino también el gobierno. Aquí el gobierno no es lo político a nivel público, sino a nivel interno. Los accionistas mayoritarios que de repente quieren aprovecharse de su influencia, los administradores que de repente por ahí quieren sacar algún provecho de su cargo, ¿no? Entonces, justamente para evitar ese tipo de riesgos, también se implementan políticas de prevención en el ámbito de que, oye, hay que incluir la noción de conflictos de interés, hay que incluir la noción de, ¿cómo se llama?, del director independiente, que son medios que van a ayudar precisamente a que una empresa, ¿no? Evite, ¿ya? Que sus directores, pues evidentemente, pues tengan, o también sus accionistas mayoritarios, tengan algún motivo para sacar provecho de la empresa en perjuicio de los demás. Ahora, no solamente
existen estos tipos de riesgos. Yo también hoy en día existen los famosos riesgos tecnológicos, que es un poco lo que les estaba comentando. En los famosos riesgos tecnológicos, ustedes van a encontrar, ¿no?, que hoy en día la tecnología también es un riesgo. Por ejemplo, ustedes han escuchado que te pueden hackear tu cuenta de correo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para todos nosotros es un riesgo permanente que alguien pueda hackear, ¿no?, nuestra cuenta. Entonces, estamos preocupados por la seguridad. De hecho, hoy en día crece el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, así como nosotros estamos preocupados de eso, en una empresa también están preocupados de que por medio de las fake news, por ejemplo, por medio de la publicidad falsa, ¿no? O por medio del uso malicioso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues se pueda perjudicar la imagen de una empresa, ¿no? Ustedes, por ejemplo, han escuchado que a nivel político hablan de los famosos trolls que buscan desacreditar a un determinado personaje. Pues así como existe en el ámbito político público, también en una empresa puede existir un troll que de repente es contratado por una empresa competidora para perjudicar tu imagen, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo riesgoso que hoy en día es para una empresa en general, ¿no? El mal uso de la tecnología en contra suya. Y de hecho, hoy en día que estamos en un tema de COVID, imagínense, pues, chicos, qué tan complicado es esto, ¿no? O sea, hoy en día las empresas se han visto obligadas a migrar a hacer ventas vía e-commerce. Entonces, los riesgos tecnológicos hoy en día definitivamente han crecido bastante. Entonces, como política de buen gobierno corporativo, se tiene que aplicar la necesidad de que la empresa implemente mecanismos que prevengan que le ataquen, pues, vía electrónica. Y justamente el compliance va a tener esa función de establecer, pues, normas que prevengan eso. ¿Bien? Aquí básicamente, solamente por referencias, no he encontrado una data a nivel de español escrito, sino, bueno, a nivel de inglés. Pero básicamente yo quiero rescatar dos cosas que preocupan mucho al gobierno corporativo a nivel del Perú. Uno, la protección de los intereses de los accionistas minoritarios, que ya les he dicho que es muy, muy, muy común aquí en el Perú. Y dos, el tema de la corrupción. La corrupción empresarial y la protección de los intereses de los minoritarios son prioridades del gobierno corporativo, o una de las principales prioridades del gobierno corporativo, y que justamente a través del compliance se busca evitar, ¿no? Se busca prevenir a efectos, pues, que la empresa no se vea perjudicada. Bien, aquí voy a pasar porque el tiempo ya nos está ganando. Hay diversos conceptos de gobierno corporativo. Lamentablemente el tiempo no me ha dado para traducirlos al español, pero lo que puedo decirles es de que el gobierno corporativo tiene una visión de acuerdo a cada geografía. Visto en Estados Unidos es básicamente defender a los accionistas en general. En Europa es defender a los accionistas minoritarios, ¿ya? En Asia es básicamente defender a los accionistas minoritarios frente a los mayoritarios, que son familia principalmente. En tanto que en el Perú probablemente más nos asemejamos al Asia y es proteger, o la idea es proteger a los accionistas minoritarios frente, ¿no?, a los mayoritarios, que son principalmente familia o que tienen la mayoría accionarial, ¿ya? Quizás en otro momento hablemos de cómo funcionan estos sistemas de prevención o de gobierno corporativo en el mundo. Bien, aquí ustedes podrán observar que existe una cita de Adrian Carberry, que es un profesor que falleció, pero que él fue el padre del gobierno corporativo en Inglaterra, ¿no? Y él cita un episodio muy interesante en la empresa Penn Central. Penn Central, cuando ustedes lo googlean, van a ver que era una empresa dedicada a los ferrocarriles y que evidentemente en la década de los 70 era una de las grandes empresas, ¿no? Entonces, esta empresa tenía muchísimas inversiones, pero quebró. ¿Y a qué se debe que quebró? Pues
porque sus ejecutivos, bueno, administradores en el Perú, hicieron malas inversiones. En una visión de diversificar dichas inversiones, pues pusieron su dinero de la empresa pues, en diversas actividades que no fueron rentables. ¿Y esto qué generó? Que evidentemente quebráramos, ¿no? Entonces, en esta cita que ustedes pueden revisar, Adrián Cadbury menciona justamente que había un director llamado Luis Cabot, quien mencionaba de que él era parte del directorio de Penn Central y decía que cuando ellos se reunían, lejos de pedir cuentas a la administración, simplemente era firmar o simplemente era dar el visto bueno a la documentación que se les presentaba y ellos no solían revisarlo o no solían discutirlo. Hoy en día esa visión ha cambiado. Ustedes pueden preguntar a cualquier director de cualquier empresa, ¿no? Y les dirá pues que las sesiones de directorio pues ahora sí se discuten, pero antes esto no sucedía. En muchos casos los directorios no supervisaron a muchas administraciones y generaron muchas caídas de empresas. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el caso de Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? Lehman Brothers también es toda una historia, hay una película, les aconsejo que lo revisen, pero evidentemente pues lo que nos trae como conclusión con una vez esa película es de que no hubo control, no hubo supervisión. Entonces justamente el gobierno corporativo tiene esa visión, ejercer supervisión, ejercer control sin dejar de colaborar con la administración. Esto en beneficio, ¿no?, de los accionistas minoritarios y de los demás grupos de interés. Bien, esto lo voy a pasar porque ya es un poco lo que repliqué en la anterior diapositiva, no se preocupen. Y bueno, Lord Cadbury justamente decía que hoy en día el gobierno corporativo, ¿no? Y por extensión el compliance, pues son parte de una economía, ¿no? De un país que hoy en día exige transparencia, ¿ya? ¿Por qué dice eso? Porque hoy en día los mercados están en competencia, ¿no? Por atraer inversionistas. Nuestro mercado está en competencia para atraer inversionistas. Entonces, el marco legal y el marco regulatorio, ¿no?, tienen que ofrecer un sistema legal que sea beneficioso para un inversionista, sobre todo extranjero. Entonces, ese marco legal tiene que ser dos cosas: que genere la posibilidad de que los inversionistas puedan cautelar sus inversiones en el Perú, llámese como accionistas minoritarios, por ejemplo, en su mayoría. Y dos, que la empresa en donde inviertan les reporte de manera transparente los resultados y también cómo están gestionando la empresa, ¿ya? Entonces, eso para el profesor Cadbury es esencial. Y creo que eso hoy en día, probablemente muchos de ustedes que han escuchado en las noticias, se discute pues la esencia o la razón de ser de muchas empresas en el Perú. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que en Chile, ya las AFPs, al igual que aquí, están en una etapa de discusión, de crisis, ¿no? Y bueno, pues se habla pues de su trabajo, ¿no?, que no es transparente. Entonces, eso, por ejemplo, cuando lo revisé, me trajo a la mente esta frase del profesor Cadbury, porque evidentemente hoy en día todas las empresas tienen que ser transparentes, y todas las empresas hoy en día tienen que justificar las decisiones que toman. Bueno, este es un ejemplo de lo que pues, recientemente hemos visto. En Chile, los accionistas minoritarios de la TAM denunciaron irregularidades en el proceso de financiamiento, en la adquisición de equipos de la empresa. Entonces, esto nos muestra que hoy en día el reto del gobierno corporativo es proteger los intereses de los minoritarios en la región, principalmente. Bueno, esto solamente como una referencia. En el Perú y en Sudamérica, cada vez más hay inversores institucionales extranjeros, que son los famosos fondos de pensión, ¿no? Son los fondos equity, y evidentemente tienen una presencia cada vez mayor en el Perú y en la región sudamericana. Entonces ahí ustedes pueden observar la presencia de estos fondos, ¿ya? Y estos fondos justamente lo que reclaman para invertir en nuestros países es transparencia, que haya control a la labor de los administradores y que ellos puedan ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, evidentemente un reto del gobierno corporativo es asegurar eso. Ahora, también
por extensión, el compliance está para ayudar en eso. Porque el gobierno corporativo, ya les digo, establece políticas de buen gobierno, ¿no? En este caso, proteger los intereses de los accionistas, asegurarte que sus derechos no sean conculcados, la posibilidad de que puedan reclamar, pero el compliance busca cerciorarse que eso se cumpla, ¿ya? Aquí estamos hablando evidentemente del famoso compliance corporativo. Bien, aquí me van a disculpar, no pude hacer la traducción, pero vamos a tener en cuenta que hablamos hoy en día de los famosos directores independientes, ya que es un poco lo que les estaba comentando. En la legislación societaria del Perú solamente se habla de los famosos directores, pero a nivel de gobierno corporativo se habla del director independiente. El director independiente tiene una labor que es de aportar a la administración de una empresa, pero también tiene como función, ¿no? Colaborar en la supervisión, ¿ya? Eh, Ustedes también se preguntarán, por ejemplo, el caso de las AFPs, ellas por norma tienen la exigencia de contar con directores independientes. Y precisamente el cuestionamiento que se les ha hecho a nivel doctrinario es decir, oye, ¿qué hacen ellos para proteger los intereses de la empresa en general? ¿No? Entonces, un director independiente tiene esa función y eso es parte del gobierno corporativo, ¿no? Un director independiente tiene como función proteger los intereses de toda la empresa, en especial del accionista minoritario, en el caso peruano, y de los grupos de interés también, si se estima así conveniente. Y evidentemente, pues, esto hace de que ellos traten, ¿no? En lo posible, de realizar una buena labor. Pero a veces, de lo que hablamos en teoría, a veces en la práctica no coincide, ¿no? Entonces, aquí hay que tener presente que un reto en el Perú, en gobierno corporativo, es el tema de el director independiente, ¿no? ¿Cómo hacer para que su trabajo mejore? ¿Ya? Existen bastantes directores independientes que hacen una excelente labor. Yo creo que muchos de ellos lo hacen, pero hay, digamos, todavía la necesidad de hacer, digamos, de concordar criterios un poco para decir cuál es su función, sobre todo en lo que es la supervisión y el control. Bien, eh, ya para pasar al compliance, y ya con esto de repente pasamos un ratito más a las preguntas, un poco cuando quería hablar sobre el gobierno corporativo, el compliance y responsabilidad social, un poco buscaba la manera de un poco enfocar digamos, la frase, ¿no? O la idea, ¿no? Y me recordé de una presentación que hice para el extranjero, que hablaba sobre el gobierno corporativo, y encontré esta diapositiva. Y en esta diapositiva ustedes podrán observar a la mano izquierda, ¿no? Una frase bueno, que pertenece, ¿no? Al, al gobierno militar, ¿no? Del 69, ¿ya? Y que evidentemente, pues, motivó la estatización del campo, por decirlo así, ¿no? O, bueno, o quitar justamente a los terratenientes, a los hacendados, sus haciendas y entregárselos a los campesinos, ¿no? Entonces la justificación fue, ¿no? La que ustedes ven, observan en la diapositiva. Y esto evidentemente tuvo en su momento, pues, un beneplácito, porque la gente también pensaba en su momento, pues, que los hacendados, ¿no? Y los terratenientes, pues, justamente se aprovechaban de ellos, ¿no? Entonces, ese episodio, que yo en algún momento lo estudié en la historia del Perú, me hizo recordar un poco la relación que existe hoy en día en la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque hoy en día ustedes han visto que a las empresas se les cuestionan muchas veces, ¿no? Su actividad, se les cuestiona su trabajo, también se les critica, digamos, que no compartan su rentabilidad. Entonces aquí, a través de la responsabilidad social, muchas empresas han tratado pues de un poco, por decirlo así, hacer actos un poco para estar bien con la gente o para colaborar con proyectos de desarrollo con la gente, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, la práctica de la responsabilidad social es una práctica del gobierno corporativo, ¿no? O sea, la administración propone o fomenta la realización de actos de responsabilidad social empresarial, ¿no? En la empresa, justamente con el fin de que la imagen de la empresa no se vea perjudicada o mejorar su imagen,
¿no? Y evidentemente también como parte de estas prácticas de responsabilidad social también está, pues, oye, cumplir diversas certificaciones en cuanto al respeto al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y esto justamente para resguardar la imagen. Y es un poco para revertir la pésima imagen que hay a veces en algunas, ¿no? Y justamente el compliance aquí también juega un rol importante porque busca, ¿no? Prevenir o evitar que estas prácticas de responsabilidad social, digamos, se desvirtúen y se vayan fuera de su fin, ¿no? Entonces aquí, como buenas prácticas, hoy en día vamos a encontrar, bueno, como buenas prácticas de buen corporativo, la administración va a pedir y va a dar políticas de que las cosas sociales se aplique bien, ¿no? Cautelando los intereses de la empresa, pero el compliance se va a encargar de materializarlas, ¿no? A través del cumplimiento, pues, de diversos estándares, la implementación de diversas recomendaciones, llámese, por ejemplo, la OECD, llámese, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, los principios de responsabilidad en la inversión, por ejemplo, ¿no? O los principios del milenio de la ONU. Entonces, todos estos estándares que ustedes están escuchando, pues un poco las empresas las han ido aplicando, ¿no? Un poco para mostrar que están involucradas justamente en los problemas de la sociedad, ¿no? Esto como parte de sus políticas de responsabilidad social y aparte también hacen labores sociales y todo ello, ¿no? Entonces, un poco la idea es revertir esa imagen de que, oye, ellos se aprovechan de la sociedad y la gente no recibe nada acá, ¿no? Bien, aquí ya voy conectando con el tema del compliance. Por favor, me avisan cómo estamos de tiempo. El compliance, de acuerdo a una estadística del estudio Miranda y Amado, perdón, eh, es el que tiene más importancia, es el que genera más discusión, porque fíjense ustedes, aquí, ¿no? Bueno, no tengo puntero, pero ustedes podrán observar que en la parte de cumplimiento normativo, pues, digamos, genera mayor preocupación, tiene el principal o el mayor porcentaje de preocupación, ¿no? Junto a los otros riesgos o a los otros temas legales también en discusión, ¿no? Frente a, por ejemplo, a la competencia o frente a corrupción. Fíjense ustedes, el compliance es una de las preocupaciones mayores que tienen a nivel de gerencias legales, ¿no? Y eso justamente es un poco lo que nos motiva a seguir trabajando el tema de compliance en realidad, ¿no? Entonces, aquí un poco, hacemos un poco el pare, porque hoy en día el reto del compliance justamente es un poco evitar, ¿no? Esta figurita que ustedes pueden observar ahí en la PPT, ¿no? Por lo menos la visión que yo manejo del compliance, y absolutamente pues podemos luego conversarlo, pero es que hoy en día las empresas en general, ¿no? Cuando tienen un problema, pues no actúan de manera preventiva, sino de manera reactiva, ¿ya? Y ustedes habrán visto que en muchos casos, los escándalos empresariales que se presentan en el Perú, uno se entera los domingos en la noche. Y claro, eso no puede ser posible, ¿no? O sea, ya lo decimos desde una perspectiva empresarial. O sea, una empresa no puede, ¿no? Enterarse que está fallando en algo a nivel externo, a nivel de un periódico, a nivel de un programa. O sea, eso significa que su programa de compliance está fallando. Entonces, el programa de compliance no puede ser o no puede trabajar como personaje, ¿no? Tan simpático que vemos ahí que se demora todo un día para emitir una decisión. O sea, no puede trabajar a esa velocidad el compliance en una empresa, sino tiene que ser pues lo contrario, ¿no? Entonces, un reto que yo encuentro al compliance justamente es revertir la forma como está trabajando, la forma como funciona, ¿no? Porque si bien es cierto, muchos de ustedes me dirán, profesor, pero es que en realidad yo trabajo en tal institución y sí se aplica, pero en realidad todavía hay que verlo en muchas organizaciones, ¿no? De manera mucho más detallada y que se aplique en toda la organización, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la relación? Un poco ya habiendo hablado cerca ya casi 40 minutos sobre el compliance y el bueno corporativo.
Bueno, pues ya les había dicho yo que el gobierno corporativo crea políticas justamente para favorecer el valor del accionista, para proteger sus intereses, para proteger también los intereses de los stakeholders o grupos de interés. El gobierno corporativo, pues, se aplicaba a nivel legal, a nivel económico, ¿no? Y bueno, se traduce todo en políticas. Políticas que son normas de autorregulación. ¿Qué es lo que hace el compliance? Materializa estas políticas, ¿no? A través de la figura del compliance officer, el compliance lo que va haciendo es ir, ¿no? Creando normas también de autorregulación para materializar o para hacer cumplir las políticas de buen gobierno, ¿no? También es cierto que como parte de esta labor, el compliance lo que va haciendo es, ¿no? Crear los mecanismos para hacer cumplir, ¿no? Todas las normas que existen, o bueno, parte de estas que existen o que están relacionadas a la empresa en donde se quiere aplicar. O sea, por ejemplo, en una empresa de retail, pues hay que implementar a través del compliance el cumplimiento de la legislación laboral, el cumplimiento de la legislación de protección de datos, el cumplimiento de la legislación de protección al consumidor, el cumplimiento de la legislación, ¿no?, de defensa de la competencia, el cumplimiento de la labor de lo que es tecnologías. O sea, fíjense ustedes que el compliance es esas normas que van a tratar de cerciorarse o van a garantizar que una política de buen gobierno corporativo se cumpla, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, en el ámbito de ciberseguridad, ¿ya? Muchas de estas normas son autorregulatorias. Y aquí el abogado tiene, ustedes como futuros abogados o abogados también que están ya en esta sala, tienen un interesante espacio donde desarrollarse, ¿no? O sea, el compliance officer es un abogado, ¿no? Él está encargado justamente del departamento de cumplimiento y se encarga de aplicar todas estas medidas, ¿no? Es más, el compliance officer en muchos casos no reporta gerencia, reporta directamente al directorio. ¿Ya? Bien, también tenemos que, digamos, la relación entre el gobierno corporativo y el compliance es una relación de reducir o prevenir riesgos que afecten la presencia de la empresa en el mercado o su reputación corporativa, ¿no? Entonces aquí la idea es de que se gestione adecuadamente los riesgos y a través de códigos de gobierno, códigos de conducta, ¿no?, también se complemente esta función. Los códigos de conducta, los códigos de buen gobierno, hoy en día son normas en su mayoría de autorregulación que se van implementando para hacer viable la política de gobierno y la norma de cumplimiento que acompañe y asegura esa política de cumplimiento, ¿ya? Muy bien. Ya hemos hablado un poquito de la norma de compliance, la 3424 y su reglamento, la 002-2019. Yo no voy a tocar mucho su contenido porque ya el tiempo nos está ganando y básicamente diré pues que la norma nos exige, ¿no?, que adoptemos varios criterios. Dentro de eso tenemos la gestión de riesgos, que ya les decía que implementa o permite que las empresas gestionen adecuadamente el riesgo, que implica identificar sus riesgos, evaluar sus riesgos y mitigar sus riesgos. Que básicamente en el ámbito legal es, oye, hay que ver qué normas somos más propensos de incumplir. Por ejemplo, en una empresa de construcción, a lo mejor las normas más propensas de incumplir serán aquellas vinculadas a corrupción. En un retail laboral, en una de tecnologías e-commerce, protección de datos. Entonces, ya en función a esta norma, ¿no? Cada empresa más o menos determinará qué riesgos son los más inherentes a ella, que la pueden perjudicar, y en base a eso elaborará sus programas de cumplimiento. Aquí básicamente he resumido la norma, no hace falta que lo revisen, quizás lo podemos hacer en otro momento, pero la idea es tener un modelo de prevención, un modelo de gestión, ¿ya?, que prevenga riesgos y que el compliance officer se encargue de ello, ¿ya? Muy bien, termino mi exposición un poquito hablando de los famosos ISOs, ¿no? Los famosos ISOs
son normas de autorregulación que hoy en día pues se van implementando, ¿no? A través de las famosas certificaciones para que las empresas tengan normas de autorregulación que eviten verse involucradas a través de sus empleados o directivos en casos de corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es parte del compliance. O sea, un modelo de compliance puede incluir justamente que se certifiquen en este tipo de certificaciones y verificar que se cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el famoso ISO 37001, ¿no? Que nos habla justamente que para prevenir, ¿no? Cualquier acto de soborno, por ejemplo, toda empresa como norma de cumplimiento, oye, pues debe evitar los regalos, ¿no? De repente, pues, si sus trabajadores se van de viaje, pues hacer una labor afuera, pues, oye, no acudir a lugares de entretenimiento donde de repente, pues, van a estar sus clientes, ¿no? Oye, hay que saber dónde vamos a hospedarnos, ¿no? Oye, también hay que ver cómo podemos nosotros hacer o gestionar el tema de la donación a partidos políticos. Tenemos que tener nuestras normas que nos digan en qué casos lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y también que no vulnere la norma de la ley de partidos, de la ley de partidos políticos, ¿no? Oye, también en el caso de desplazamiento de clientes o funcionarios, es decir, oye, ¿qué vamos a hacer en este sentido? Pues con nuestros clientes, vamos a pagarle los gastos, ellos se los van a pagar. Si les pagamos, ellos van a entender como que los estamos obligando a que cumplan nuestras expectativas. O sea, ya es un tema de que la norma de cumplimiento nos diga qué hacer en estos casos, ¿no? Los gastos de promoción, los patrocinios, ¿no? ¿Ya? ¿En qué casos, cuando nos piden un patrocinio, eso puede malinterpretarse como que es corrupción, ¿no? ¿En qué caso, cuando nos pide a la comunidad un regalo, eso se puede interpretar como corrupción, ¿no? El tema de la formación. Aquí es muy importante que cada cierto tiempo, pues, los empleados se capaciten en justamente las normas de cumplimiento buscadas para prevenir corrupción o casos de corrupción. Entonces, a veces parece mentira, pero al personal ustedes le tienen que ir capacitando o recordándole cada cierto tiempo, oye, no recibas regalos, oye, no aceptes que te paguen tu pasaje, oye, no aceptes el almuerzo, ¿no? Son cosas que parece mentira, pues pueden influir, ¿no? También casos de pertenencia a club y equivalentes, a veces también, oye, pues el que yo pertenezco a un club y el cliente esté en el otro, pues puede generar la posibilidad de que me hable, me converse y ahí pueda presentarse el caso de corrupción. El tema de favores personales, ¿no? Y el uso de información privilegiada, ¿ya? Luego el tema de la denuncia, ¿ya? El tema de la denuncia, pues hoy en día sale el famoso canal ético o el canal de denuncias. Hoy en día como práctica de cumplimiento se habla del famoso canal de cumplimiento, canal ético, que básicamente es una forma estándar para recibir denuncias de manera anónima, ¿no? Y estas denuncias tienen como fin reportar que en la empresa existe algún tipo de incumplimiento a la norma o al código de ética de toda empresa. Entonces aquí lo que se busca a través de este estándar es de que más o menos se recomienda cómo debe funcionar este canal de denuncias, ¿no? Y lo que se busca es básicamente porque el canal de denuncias sea un mecanismo ágil, transparente y neutral que recepcione una denuncia, que haga la investigación, ¿no? Y que justamente pues arroje resultados. Eso es en realidad lo que se busca, ¿no? No es, ojo, y muchos pensaban eso, que no es, oye, yo pongo un buzón físico, electrónico, y ahí ya cada cierto tiempo voy y lo abro y veo si hay alguna denuncia. No, eso no es el canal ético. El canal de denuncias, su canal ético, busca básicamente acercar a todos los que pertenecen a la empresa a efectos de que brinden su recomendación, su retroalimentación, ¿no? Para que colaboren con la empresa. O sea, al final, el canal de denuncias no solamente tiene que ser una función de, oye, pues alguien se está portando mal, lo denuncio. No, también es un tema de decir, bueno, esto está funcionando bien, pero lo podemos mejorar de esta manera, ¿no? Para que, digamos, eso también sea pues una forma de ir mejorando el trabajo de toda empresa. Ya con esto termino.
ya hemos hablado bastantes temas en el tema de gobierno corporativo y compliance, pero yo también enfatizaría mucho el tema de la información no financiera. A través de los canales, a través de lo que es el canal del código ético, ¿no? El código de conducta, hoy en día una empresa puede exigirle a sus trabajadores diversos comportamientos, ¿ya? Y que, bueno, la idea es, oye, tú representas a la empresa y por tanto no debes incurrir en determinadas conductas que o falten a la imagen de la empresa. Entonces aquí es que en muchas organizaciones ya, pues a raíz de escándalos que han pasado, pues lo que se busca es decir, bueno, tú, si perjudicas la imagen de la empresa, serás despedido o sancionado, pero también es de que, por ejemplo, cualquier escándalo en la cual una persona de una empresa se ve involucrada y perjudica la imagen, esta automáticamente reacciona y lo puede sacar, ¿no? Y esta información también es parte justamente del cumplimiento, ¿no? El cumplimiento busca eso, ¿no? En realidad, no es tanto intrometerse en la vida privada de alguien, sino es, oye, proteger la imagen de la empresa. Entonces hay empresas que pueden considerar eso y que independientemente si es hora o no de trabajo, pues para ellas si el trabajador se está portando mal o el ejecutivo se está portando mal y al final se relaciona el nombre de la empresa, pues la empresa en virtud a que considere que su código de conducta se ha incumplido, puede pues tomar alguna decisión que incluso hasta puede ser la sanción o del despido, por ejemplo. Bien, yo con esto termino mi presentación. Les recuerdo que el tema de bueno corporativo y compliance no es reciente. Nosotros hemos tenido también casos del 93, por ejemplo, ahí los que tenemos más o menos una edad entre los 35 y 40 nos recordamos de este caso. De repente otros podrán preguntar al internet o a sus papás cómo fue este caso del client, ¿no? Que evidentemente perjudicó por los fondos de muchos ahorristas, ¿no? De muchos pensionistas, ¿no? Entonces, quizás un poco con esto termina mi exposición, digo, que no sé si hasta qué punto, si se hubiera implementado el gobierno corporativo y el cumplimiento a esta empresa, pues la situación habría sido diferente, ¿no? Porque aquí, como si ustedes hacen el seguimiento, pues muchos ahorros se perdieron, muchas personas se vieron en la pobreza, y pues hasta ahora incluso muchas de ellas todavía las siguen pasando mal, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son las ideas que he tratado un poco de darles, de compartir con ustedes. De repente en algunas he corrido un poco, en otras de repente he ido muy lento, pero bueno, la idea es que quizás en el momento de las preguntas podamos aclararlas. Y bueno, agradezco una vez más la invitación y quedo pues abierto a todos sus interrogantes. Gracias. Muchas gracias, Edison. Bueno, de esta manera vamos a seguir con la ronda de preguntas. Tenemos una primera pregunta de parte de Víctor Lobo. Él pregunta, ¿es evidente